Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno a analizar Bitcoin, siguiendo la mirada técnica de Jesús Navarrete con datos hasta mediados de septiembre de 2025. Queremos entender un poco cómo él interpreta señales que, bueno, a veces parecen contradictorias en el mundo cripto. Exacto. Nos basamos mucho en sus observaciones, sobre todo después del 10 de septiembre, ¿no? Él detectó ahí una tensión, bastante interesante. ¿Tensión en qué sentido? Pues entre indicadores más estructurales, digamos de mediano plazo, que sugerían cierta debilidad, Ajá. y por otro lado, movimientos muy de corto plazo que parecían, bueno, desafiar un poco esa visión. Todo esto en un contexto macroeconómico, digamos, con bastante incertidumbre. Ok, vale, vamos a desglosar eso. Suena casi como una clase avanzada de lectura de mercado, según este analista. ¿Cuáles serán esas señales estructurales que le preocupaban tanto? Bueno, Navarrete apuntaba a varias alertas bajistas, estructurales. Mencionaba el famoso cruce de la muerte diario. Sí, la EMA 20 por debajo de la EMA 50. Exacto. También su indicador propio, el don divino, que venía mostrando debilidad mensual, de forma sostenida. Y además que el precio no lograba superar resistencias clave, como esas mismas EMAs, la 50 a la 20. Entiendo. Incluso llegó a advertir de una posible super cruz de la muerte más adelante, o sea, la EMA 50 cruzando por debajo de la EMA 200, que históricamente es una señal muy, muy negativa. Suena bastante, ¿eh? Pesimista el fondo, ¿no? Pero mencionabas tensión. ¿Qué pasaba en el corto plazo que como que no cuadraba con todo eso? Y ahí es donde la cosa se pone interesante, ¿viste? Hubo un posible short squeeze, esta subida rápida que liquida vendedores. Ajá. Eso impulsó el precio sobre la EMA 50, aunque, bueno, generó sobrecompra técnica. Pero lo más clave, para él, fue la llamada vela Trujillo del 11 de septiembre, La vela Trujillo. ¿Qué tenía de especial? que fue una vela diaria que abrió y, más importante, se mantuvo por encima de esa resistencia, de la EMA 50. Para él, eso fue una señal, digamos, táctica de fortaleza inmediata, una señal de compra que él mismo dijo haber operado. Ah, o sea, una señal de compra directa. Pero entonces, ¿cómo encajaba eso con la cautela que mencionabas antes? Justamente, ahí está el dilema. Él enmarca esa posible compra en una cautela extrema. Mucho cuidado. Muchísimo. Recomendaba una gestión de riesgo súper rigurosa. Usar stops, esperar confirmaciones. Su preocupación más grande en ese momento era una posible trampa alcista, una bull trap. Una trampa, para atrapar compradores incautos. Exacto. Su teoría era que podían, digamos, inflar el precio hacia un máximo mensual, tal vez entre el 11 y el 20 de septiembre. Ujú. Pero que ese máximo probablemente quedaría por debajo del máximo del mes anterior, y eso confirmaría la debilidad estructural de fondo, ¿entiendes? Justo antes de una caída más fuerte. Claro, como un último impulso falso. Algo así. De hecho, él cree que Bitcoin necesita corregir más abajo. Menciona la zona de 90,000 a 94,000 dólares, incluso 89,500 como para limpiar la estructura. Entendido. Entonces tenemos Vela Trujillo, positiva a corto plazo. Objetivos técnicos alcistas que él mismo manejaba, como 116K, 120K. Sí, los mencionó. Pero todo eso chocando con una estructura de fondo que ve débil y el fantasma de la trampa. La cautela es la palabra clave, parece. Correctísimo. Su análisis subraya mucho esa diferencia entre un movimiento táctico de corto plazo y un cambio estructural real, de fondo. La pregunta del millón es, ¿esa fortaleza que se vio era sostenible o era solo un espejismo? Y si avanzamos un poquito, al 15 de septiembre, ¿cómo seguía viendo la situación? ¿Alguna vela nueva? ¿Más análisis? Sí, claro. Analizó la vela mensual hasta ese día, el 15, y observó que su máximo seguía siendo inferior al del mes anterior. Mal indicio. Mal indicio. Que 3 de los 4 números esenciales de la vela eran negativos respecto al mes previo. Y algo importante para él, el nivel de autocorrección mensual estaba por debajo del de los 2 meses anteriores. ¿Y eso qué implica? Corrección. Es un nivel que él calcula para ver si el precio está muy estirado. Que esté por debajo sugiere menos fuerza interna. Su conclusión, la conducta macro seguía siendo de máximos descendentes, o sea, picos para vender. Entiendo. Y además, justo el día 15, identificó una doji patas largas en el gráfico diario. El patrón de indecisión. Exacto, un patrón que suele aparecer después de una subida y puede indicar indecisión o un posible cambio de rumbo.
¿Y qué decían sus herramientas predictivas, como ese calculador de Milton? ¿Coincidían con esta visión más cauta? Bueno, ahí surgió otra contradicción. Para el día siguiente, el 16, el calculador daba un 73% de probabilidad alcista. Alto. ¿Y él? Él desconfiaba. Mucho. Su argumento era, a ver, la vela del día anterior es una doji de indecisión. El precio está por debajo del nivel clave de autocorrección diaria que era $115,598. Ajá. Y está lejos del máximo necesario como para justificar esa probabilidad tan alta. O sea, para él, la matemática del calculador chocaba con la estructura real de la vela en ese momento. Interesante que priorice la lectura de la vela sobre la estadística pura de su herramienta. Él prioriza la estructura y la vela actual. Como el precio estaba bajo ese nivel de autocorrección, se enfocó en calcular los rangos probables, pero a la baja. ¿Cuáles serían? Testear $114,626, quizás luego $114,135, y con potencial incluso hacia $113,985. Su lógica es, no le puedes dar crédito a un pump o subida si la vela ni siquiera puede superar niveles básicos como su propia apertura o su autocorrección. Fascinante ver cómo navega estas señales tan mixtas, casi en tiempo real. Una señal táctica alcista como la vela Trujillo, pero contrapuesta a una estructura mensual que se ve débil y ese temor constante a una trampa. Exacto. Y nos deja una reflexión importante sobre el análisis técnico, ¿no? Esa necesidad constante de ponderar diferentes marcos de tiempo, distintos tipos de señales, y siempre gestionar el riesgo ante la incertidumbre que es inherente al mercado. Totalmente. La pregunta clave que queda flotando es esa. ¿Cómo equilibras el impulso del momento con las advertencias que te da la estructura general? Una pregunta fundamental para cualquiera que opere o siga estos mercados tan volátiles. Y con esto, cerramos este análisis detallado de la perspectiva de Navarrete.